Filosofía por Internet. Grandes pensadores. El proceso comunicativo. Cuando hablamos del proceso comunicativo, estamos hablando de ese proceso puede ser diálogo, pláticas, comunicación que se da entre el emisor y el receptor. Aquí vamos a presentar los elementos de ese proceso comunicativo. Dos elementos fundamentales van a ser el emisor y el receptor. Si nos damos cuenta, tenemos primero la fuente. La fuente es aquello de donde se obtiene el conocimiento, de donde emana el conocimiento. Esa es la fuente de comunicación, la fuente de alimentación, nuestra cultura, nuestra familia, los estudios, todo ello nos va dando ciertos conocimientos, ciertos elementos para comunicarnos. Esa es la fuente del conocimiento, la fuente entonces en este caso. Ahora bien, uno de los elementos que vamos a tener es el emisor. El emisor es la persona, en este caso, que emite un mensaje, pero no es un monólogo, es una persona que emite un mensaje, pero que en otro momento se va a convertir en receptor, pero en este momento es emisor, ¿sí? Él elabora el mensaje. Y una vez que tiene ya elaborado el mensaje, lo envía. Ese es entonces el emisor. Una de sus características es de que su lenguaje tiene que ser claro, sencillo, ¿sí? Pertinente, un lenguaje que se entienda, ¿sí? Entonces, sería, en este caso, el emisor. Por otro lado, el emisor tiene un código. El código, en este caso, va a ser nuestra lengua. Nosotros tenemos una lengua, un lenguaje que va a ser precisamente el castellano. Nosotros hablamos de esta lengua que fundamentalmente proviene del latín vulgar, del griego y de otras lenguas. Cuando decimos que viene del latín vulgar, por ejemplo, hay palabras que llegaron y se hicieron nuestras, como por ejemplo, si decimos lunes. Lunes es un día, pero viene de la palabra latina luna, lune, que significa la luna, y de la luna. Entonces, de ahí se derivó la palabra lunes, que significa día dedicado a la luna. Entonces, este es el código, este lenguaje que nosotros manejamos. Un lenguaje quizás un poco complicado, pero ese es nuestro código, ¿sí? Donde vamos a tener infinidad de palabras que vamos nosotros a contextualizar. Incluso tenemos regionalismos, ¿no? Tenemos muchas cosas. Ahorita vamos a revisar cómo este lenguaje en un momento dado pudiera ser para nosotros incomprensible en algunos momentos. Entonces, si la persona, el emisor, tiene un código, también hace una codificación, es decir, esta persona elabora un mensaje está pensando qué va a decir y ese mensaje lo puede tener en su mente y expresarlo, o lo puede escribir y expresarlo. Pero es la elaboración, la codificación es cómo se unen esas palabras, cómo se integran. En el caso de redacción, por ejemplo, y en un lenguaje formal, nosotros tendríamos que hacer una oración y la oración tiene que tener coherencia. El lenguaje tiene que ser coherente y para eso se elabora precisamente ese mensaje. Bien, eso es en relación a la codificación. Pero también nos vamos a encontrar un mensaje del que decíamos que se está elaborando. Una vez que está elaborado el mensaje, ese mensaje dice, tienes un mensaje, profe, no entiendo la tarea, profe, ya hice la tarea, lo que sea, ese es el mensaje. ¿Sí? Ahora, ese mensaje está contextualizado en un determinado contexto, en el espacio, lugar donde se produce la comunicación.
podemos encontrar diversos contextos. Por ejemplo, un día les preguntaba a los chicos en clases si conocen el cocono. Me dijeron que no. Y estando en la Ciudad de México, un compañerito le decía a una señora, ¿usted conoce el chumpipe? Dijo que no. ¿Por qué? Porque estas palabras estaban fuera de contexto. Pero si decimos en Mazatán chumpipe, ya sabemos a qué nos referimos. Si decimos Aguascalientes, cócono, sabemos que nos referimos a ese chumpipe, a ese guajolote, a ese pavo. Entonces la palabra se contextualiza en un determinado lugar y se entiende en ese lugar. Por eso la palabra tiene que ser contextualizada. El mensaje, este mensaje que ya dijimos que está contextualizado, viaja en canales naturales o en canales artificiales, ¿sí? Vamos a encontrar canales naturales como el aire. Cuando nosotros hablamos y la otra persona está allá, nuestra voz viaja en el aire y el canal es el aire. Pero hay canales artificiales como el teléfono, los foros, correo electrónico, el chat, las búsquedas, la computadora, la carta. Todos esos son, vamos a llamarle así, canales a través de los cuales viaja el mensaje. Entonces, el canal es el medio a través del cual viaja el mensaje. Bien, yo creo que no hay mucha dificultad en comprender esta parte de lo que es un canal. El canal puede encontrar un ruido en el momento en que se envía un mensaje. El ruido significa no que alguien está haciendo ruido, escándalo, pues también es el ruido. Cuando nosotros, ahora que estamos en línea trabajando y queremos grabar un video como lo estoy haciendo ahora y alguien llega a hacer un ruido y no se entiende lo que estoy diciendo, entonces ese es un ruido. Pero ruido se le va a llamar aquí a todas aquellas cosas que no permiten que el mensaje se dé. Es decir, ciertas barreras que no permiten que el mensaje llegue. Así, por ejemplo, cuando decíamos ¿qué es un cócono? No se permite que se entienda el mensaje. No llega bien el mensaje. Ese es un ruido, porque está fuera de contexto. Si nos hablaran en otro idioma, de la misma manera, estaría fuera de contexto. Habría un ruido, ¿sí? Pero también se generan ruidos, falta de internet, falta de señal, de todo aquello que no permita que la comunicación fluya, a todo eso se le va a llamar ruido. Vamos nosotros, una vez que ya tenemos esto, se envió el mensaje, lo envió el emisor, pero tiene que llegar al receptor. Pero antes de llegar al receptor, tiene el receptor para la oreja, escucha. Y entonces, tenemos nosotros precisamente una decodificación. ¿Qué significa decodificar? Significa comprender el mensaje, saber qué es lo que está diciendo, ¿sí? Cuando dejamos una tarea y dejamos las instrucciones, los alumnos tienen que leer las instrucciones, comprenderlas y saber qué van a hacer. Eso es decodificación, es comprender lo que se está diciendo. Y si está por escrito, hay que leerlo una, otra y otra vez, las veces que sean necesarias para poder comprender el mensaje. Muchas veces nos lo dicen de manera oral, pero a veces pareciera que lo comprendemos y pareciera que no lo comprendimos. Y nos vamos con ese sentido de lo que a nuestra manera comprendimos. A veces no se decodificó bien el mensaje. Entonces, decodificar es comprender el mensaje, que el receptor entienda lo que está diciendo, ¿sí?, el emisor. Bien. Una vez que llega el mensaje, entonces hay un efecto, ¿sí? Ven ahí una imagen, algo le está diciendo, pero algo agradable. Y entonces hay una sonrisa porque hay algo agradable, ese es un efecto. Pero si llegan a decir, falleció tu familiar fulano de tal,
¿Qué pasa? Hay tristeza y esos son los efectos, como las reacciones que tenemos ante el mensaje que nos dan. Pueden ser de alegría, de tristeza, de sentimiento, de muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es el efecto que se causa. Ahora bien, para que haya comunicación, verdadera comunicación, el emisor manda un mensaje al receptor. Dijimos, lo comprende y entonces da una respuesta que le llega al que antes era emisor. Cuando da respuesta, este receptor se convierte en emisor y este emisor se convierte en receptor y así continuamente cambian de papel. A esto le vamos a llamar retroalimentación, realimentación o feedback. ¿Sí? Es el momento en que el mensaje va y viene, ¿sí? Va y viene. Entonces, esa parte es la retroalimentación, realimentación o el feedback. Entonces, pues es el contexto, el cuadro, la estructura que tenemos, que presentamos, aunque hay muchas, sobre el proceso comunicativo que lo vamos a colocar en otros ámbitos. Filosofía por Internet. Grandes pensadores.